Bueno, los requisitos previos, ¿no? Básicamente que tengamos lo que Windows 11 o Windows 10. Bueno, ejecutar comandos en la PowerShell o el CMD, cosas relativamente sencillas. Visual Studio Code instalado, que tengamos, bueno, noción de extensiones en Visual Studio Code. Bueno, la idea aquí sería aprender, ¿no? A utilizar a instalar y utilizar el subsistema de Windows para Linux, instalar la extensión correspondiente y hacer un ejemplo básico, ¿no? Un ejemplo muy básico en Python para realmente comprobar que WSL se está ejecutando, ¿no? Que está funcionando bien. Entonces la agenda sería básicamente eso que he venido diciendo, hacer esto y bueno, entrando en lleno, ¿qué es WSL? No sé si algunos lo conozcan o algunos tal vez no, pero WSL, como lo dice este pequeño concepto, es una característica de Microsoft que permite a los desarrolladores o cualquier persona, ¿no? Ejecutar un entorno Linux directamente en Windows. Esto es sin la necesidad de tener lo que son máquinas virtuales, que son lo común que nosotros conocemos, VirtualBox. Sin necesidad de tener máquinas virtuales, podemos perfectamente correr un entorno de Linux o sin necesidad de hacer una configuración de arranque dual. De hecho, en el grupo de WhatsApp de la comunidad, estuvieron hablando unos muchachos de instalar Ubuntu y yo los miré haciendo lo que lo estaban haciendo como un arranque dual, que es válido, ¿verdad? Es válido hacerlo como un arranque dual y es válido hacerlo como una máquina virtual. Pero claramente WSL consume menos recursos de lo que lo haría una máquina virtual o un arranque dual, ¿no? Es más conveniente, ¿no? Para las personas que quieran tener un entorno de Windows, pero también ejecutar Linux, ¿no? Y claramente este entorno permite ejecutar los binarios, librerías, cualquier cosa sin ningún problema, sin ningún impedimento. De hecho, la idea de utilizar, por ejemplo, yo lo utilizo actualmente, WSL, nace por el hecho de que una máquina virtual, yo utilizaba Manjaro, VirtualBox, utilizaba Manjaro, pero debido a que mi computadora no tiene una tarjeta gráfica muy buena, iba lenta en ciertos aspectos, incluso para Pine Linux, para videos más que todo. Entonces, nace la idea de darle ver cómo funciona WSL e incluso utilizarlo. Bueno, ese es el concepto. Podemos ver también una imagen que lo muestra realmente cómo va. Son dos entornos diferentes, pero a la misma vez conectados por el puerto expuesto aquí de Windows. Y podemos ver incluso que el file system, que es lo que gestiona nuestros archivos, son diferentes. Claramente son diferentes porque, como sabemos, un archivo, más si estamos hablando de una librería, un binario, que es lo que al final terminamos utilizando, no va a ejecutarse en lo, uno de Linux no se va a ejecutar en Windows, claramente. Por eso es que cualquier librería que descarguemos, siempre tenemos la descarga correspondiente para cada uno de los sistemas operativos que utilicemos. Bueno, esta imagen lo explica, pero creo yo que lo importante también sería ir y ver cómo utilizar WSL, claramente. Entonces podemos abrir una línea de comandos y WSL es bastante sencillo y es bastante intuitivo los comandos que podemos utilizar. Y aquí podremos hacer un WSL "-v" o el "-version" y ver qué versión tenemos de WSL. Las versiones que están de WSL es la versión 1 y la WSL versión 2. Claramente la versión 2 es mejor en varios aspectos. El más destacable es en el desempeño. Corre más rápido, va mejor. Entonces es muy importante que verifiquemos esto y seguramente tengamos la 2. Entonces lo recomendable es tener la 2, ¿no? Ahora, nosotros también podemos hacer un WSL status. Esto nos va a permitir ver qué distribución tenemos por defecto. Yo, por ejemplo, tengo Ubuntu 24.04, porque esta es la que utilizo actualmente. Tal vez ustedes no les salgan si no tienen alguna. Pero tengo por defecto la versión de WSL, que es lo importante aquí, tengo la versión número 2. Esto es importante saber cuál es la que tenemos, porque si tenemos la versión 1, probablemente tengamos problemas a la hora de utilizar algún programa o algo que dependa de WSL. Por ejemplo, Docker Desktop. Si han utilizado Docker o en Windows o en general, no sabemos que Docker nos permite tener una imagen y a partir de una imagen contenedores. Pero si nos venimos aquí a las configuraciones, podemos ver que incluso Docker Desktop de Windows está utilizando WSL. Y aquí nos dice que provee un mejor desempeño
que lo que hace Hyper-V. Hyper-V es el que se utiliza para VirtualBox. Y bueno, pudiésemos ver más información sobre esto. Entonces, como podemos ver, WSL es utilizado incluso por Docker Desktop. Ahora, ya que sabemos que tenemos instalado WSL, la idea sería ahora instalarlo en lo que es una versión de Linux. Entonces, perfectamente nosotros para ver las versiones de Linux o las distribuciones, mejor dicho, perdón, las distribuciones de Linux disponibles, podemos hacer lo que es un WSL -list o la banderita o el argumento y también el argumento online. Distribuciones que tienen disponible Microsoft. Entonces podemos hacer esto, un WSL Linux, el L podríamos hacerlo más corto, de hecho, -L, menos, se copió ahí. Sí, CLS, WL, menos L, menos, aquí estamos. Entonces, estas son las versiones que tienen ellos disponibles, ¿no? Las comunes, Ubuntu, Debian, Kali Linux y Ubuntu LTS, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiese ver las que yo ya tengo, en mi caso yo ya tengo la de Ubuntu 24.04, que es la que utilizo para proyectos personales, y tengo las de Docker, ¿no? Que son las que estoy usando Docker Desktop. Ahora, si nosotros queremos instalar una, simplemente hacemos WSL install y la versión que queramos instalar, el nombre de la versión. En este caso, si nosotros, por defecto, si hacemos solo el install, instala la versión de Ubuntu, la última LTS. La última era 24.04, pero como la tengo instalada, seguramente instale la 22. Entonces, esperemos unos minutos. No toma mucho tiempo. Bueno, como ya lo había hecho, creo que tal vez no tome mucho. En el caso de ustedes, un poquito más tal vez. Ahora nos pide lo que sería el nombre de usuario. Le voy a poner, por ejemplo, WSL. Permítanme, cambio el idioma aquí rápido. Workshop. WSL Workshop y una contraseña. Verificamos la contraseña, sencillo. Y bueno, está ejecutando. Y nos va a enviar a lo que sería ya el sistema como tal, Linux. No tomaría mucho tiempo. Pero como vieron, fue muchísimo más sencillo que hacerlo con una máquina virtual y realmente consume menos recursos. Eso incluso lo pudiéramos comprobar desde el administrador de tareas. Bueno, pero ya estamos aquí, ya estamos en lo que es, tenemos el nombre del usuario y tenemos el nombre de la computadora. El usuario, el que acabo de escribir, y el de la computadora. Eso lo tenía para unas pruebas yo. Pero podemos verificar el nombre, el uname, vemos que dice Linux. Pudiese yo perfectamente trabajar aquí, mi aplicación, ver lo que voy haciendo y desarrollar desde aquí. Ahora, por ejemplo, nosotros ya sabemos que estamos en Linux, ¿no? Pero hagamos el típico NeoFetch, ¿no? El típico NeoFetch. Bueno, no lo hizo porque como lo acabamos de instalar, este es un Linux, literalmente está corriendo en Windows y está vacío. Entonces deberíamos primero actualizar los paquetes. Sudo apt-get, hacer un update, actualizar los repositorios y posteriormente deberíamos poder instalar lo que es NeoFetch. Que NeoFetch es el comando típico que muestra la imagen del sistema operativo y las características del sistema operativo. Entonces pudiésemos hacer un sudo apt install, que claramente este comando no sé, un NeoFetch, algo similar en Windows, sí, no recuerdo, no estoy seguro la verdad. Pero como ven, se está instalando, ya lo tenemos, y como ven también estamos haciendo los comandos de Ubuntu, ¿no? Un apt install, apt update, que son comandos de Ubuntu en Linux.
Perfecto. Bueno, esperemos que esto se complete. Y en teoría, si yo hiciese un nuevo fecha ahora, pudiese tener la información de Ubuntu. Como ven, tengo Ubuntu 22.04 y LTS y te dice que está en Windows 64. Está toda la información general. Y bueno, como ya en teoría fue muchísimo más rápido de haberlo hecho un arranque dual o haber hecho una máquina virtual y consume menos recursos. Ahora, ya teniendo lo que es WSL instalado, tenemos, bueno, podemos salirnos aquí, tenemos Ubuntu y podemos verificarlo. De hecho, si hacemos de nuevo un list, ya tenemos, aquí sale la que yo tenía por defecto, que era 24.04, y aquí está esta otra versión. Bueno, solo la dejo como Ubuntu. Entonces, ¿esto para qué nosotros nos serviría? Claramente tenemos un sistema de Linux corriendo en nuestro Windows, entonces podemos nosotros tener lo que es un entorno de desarrollo. Entonces, sí, podemos utilizar Visual Studio Code desde nuestro Ubuntu instalado aquí. Ahora, actualmente aquí estoy solamente en el PowerShell, estoy en mi terminal de Windows para conectarnos a lo que sería la máquina de Ubuntu. Solo hacemos un WSL menos de Ubuntu. Y esto debería conectarnos a lo que es ya, bueno, hacemos un ls y ya estamos de nuevo aquí. Ahora la idea sería poder ejecutar lo que es nuestro entorno de desarrollo utilizando el editor de texto Visual Studio Code. Entonces, bueno, primero hagamos aquí un mkdir y, por ejemplo, un workspace. Y nos movemos aquí, hacemos un ls. Y ahora yo sugería un ejemplo muy sencillo con Python 3, por ejemplo, con Python, un ejemplo muy sencillo. Ya las distribuciones de Ubuntu para el que vienen con Python, entonces no fue necesario instalarlo, pero ya tenemos Python aquí. Bueno, ¿cómo está? Tenemos Python 3 version aquí. Entonces podemos hacer un ejemplo muy sencillo en Python, un ejemplo muy sencillo de un típico Hola Mundo y luego abrirlo en Visual Studio Code, pero estar seguro que se abrió en lo que es el entorno WSL. Entonces, por ejemplo, aquí escribamos un eco para guardar un archivo. Pueden utilizar bin, ¿verdad? El chiste de bin después de cómo salirse. Puede usarse bin, pero podemos hacer un eco aquí bastante rápido porque va a ser un archivo muy rápido, ¿no? Un eco y ponemos un hola mundo desde Ubuntu en WSL. Y esto de aquí lo guardamos en hello.py, ¿no? Si hacemos un ls, un hello cat, incluso debería poder correr el programa LP y ya lo puedo correr. Ahora la idea sería abrir este pequeño programita de Python en Visual Studio Code. Entonces, para eso nos venimos, abrimos nuestro Visual Studio Code. Una vez que estemos aquí, primero deberemos instalar lo que es la extensión correspondiente de WSL. Y nos da una pequeña descripción y dice básicamente lo que habíamos hablado anteriormente, que te permite obtener toda la productividad de Windows mientras estamos desarrollando con herramientas basadas en Linux. Entonces, lo instalamos. Bueno, esta es otra sugerencia. No sé si me quitamos. Bueno, una vez que esté instalado, pudiésemos, bueno, cerramos esto de aquí, hacemos el comando para ejecutar comandos aquí, que es un Control-Shift-P, y hacemos conectarnos a, bueno, pueden escribir WSL para que salgan todas las opciones, y nos conectamos usando una distribución. Está estas otras opciones, pero aquí, porque ya tengo dos distribuciones, conectémonos a la que le acabamos de instalar, que es la de Ubuntu. Y aquí en la esquina inferior izquierda podemos ver que se está conectando o abriéndose remoto. Y aquí está iniciando eso. Bueno, en teoría ya se abrió.
ya aquí sale que está WSL, running in WSL en Ubuntu WSL2. Y si abriésemos una terminal, deberíamos estar desde Linux. Entonces ya tenemos nuestro editor de texto, pero nuestro sistema de archivos donde va a estar alojado nuestro proyecto, ya sea de Python, de Node.js, de cualquier otra tecnología, de .NET, va a estar alojado lo que es en Linux. Entonces, en todo caso, bueno, ahorita estamos desde esta parte, desde la raíz. Entonces, tenemos todos esos archivos de configuraciones, pero podemos hacer un Control-Shift-P y hacerle un WSL, Open Folder, en WSL, le damos Enter y abrimos el de Workspace y le damos OK. Y ahí ya podemos ver lo que es nuestro pequeño archivito aquí de Python y pudiésemos incluso debuguearlo o comprobar que ya está. Hay una extensión de Python, la primera seguramente, y ya nos sale, por ejemplo, instalarlo en WSL Ubuntu. Esto nos va a permitir, ¿no?, varias cosas. Si tuviésemos un proyecto en Python más extenso, sería claramente más útil. Pero para este ejemplo va a ser para lo del Python debugger. Muy sencillo. Bueno, mientras se instala, esperemos, no toma mucho tiempo seguramente. Y la terminal está ya en... Esto, luego podemos agregar lo que es un breakpoint, ejecutar nuestro programa normal y debería ejecutarse sin ningún problema. Queremos que se instale esto. Tomando un poquito más de lo esperado eso, pero no debería ser mucho. Bueno, ahora sí la tenemos. Abrimos nuestro pequeño programita. Aquí tenemos lo que habíamos escrito. Y podemos, bueno, ya tenía ese breakpoint, lo agregamos y podemos ejecutar nuestro programa, nuestro archivito aquí y deberíamos no tener ningún inconveniente, no deberíamos tener ningún inconveniente. Se está ejecutando, pero se detuvo, claro, porque hay un breakpoint ahí, como debuguear el programa para debuguearlo. En este caso, solo era para hacer la demostración general de que se ejecuta y no hay ningún problema. Esto mismo sería si tuviésemos una librería más amplia, o más lo mismo, no tendríamos ningún inconveniente. Claro, siempre y cuando sea para Linux, ¿verdad? Entonces, este ejemplito, muy sencillo, si por ejemplo lo ejecutamos en, bueno, permítanme cierro aquí, en C. Bueno, como es ejecutamos y ahí salió el hola, hola mundo desde Ubuntu en WSL. Algo relativamente sencillo, muy sencillo. Entonces, ejecutamos, logramos instalar WSL, ejecutar Python, ejecutar un programa en Python, tener en nuestro entorno Linux lo que son nuestros propios archivos aquí. Y ahora también incluso pudiésemos abrirlo con el típico, bueno, incluso también pudiésemos abrirlo así, pero antes de abrir eso, pudiésemos incluso nosotros editar nuestra terminal. Si a ustedes les gusta, hay varias maneras de editar nuestra terminal, varios bashes que están, los que están bash, oh my bash, oh my sh, y el que está de Windows, que es oh my push, algo así, no lo recuerdo. Pudiesen instalarse eso para que la terminal tuviese, tunearla, como dicen algunos, eso se pudiese hacer. Bueno, pero abramos lo que es code punto. Y podemos ya directamente abrir nuestro programa Python ya en Visual Studio Code sin ningún inconveniente. Y claramente ejecutarlo. Este fue un ejemplo muy sencillo, pero sería lo mismo, como les había dicho, si lo hiciésemos con algún otro programa, algún otro proyecto un poco más complicado, que es lo que a mí me gustaría mostrarles, de, por ejemplo, cómo lo utilizo yo actualmente con Ubuntu. Esto solo es para mostrarles cómo lo utilizo yo con Ubuntu .24.02.
donde tengo un entorno de desarrollo, como, si les gusta la terminal y si hacen desarrollo backend, muchas veces necesitan una terminal sí o sí abierta. Estás trabajando en una terminal y, por ejemplo, yo tengo este ejemplo. Yo en Ubuntu 24.04 utilizo algunas veces para desarrollar NeoBeam, algunas veces para desarrollar NeoBeam, y NeoBeam para desarrollar y mantengo lo que es mi entorno de Linux, perfecta, mi entorno de Windows, porque tal vez necesito trabajar en algún documento o cosas de la universidad y mantengo eso sin necesidad de ir y reiniciar mi PC o ir y abrir una máquina virtual que seguramente va a ser mi PC un poco lenta. Solo permitan aquí el editor de texto. Este lo utilizo para algunas cosas, pero también utilizo Visual Studio Code para, por ejemplo, cuando tengo que hacer un conflicto en Git, es mejor Visual Studio Code que estar en NeoBeam, puede ser un poco complicado. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí ya tengo My Bash, que es el común, y pudiese abrir el proyecto incluso aquí, pero este es un proyecto en Rails, lo puedo ejecutar y puedo abrir el proyecto aquí sin ningún inconveniente. Yo tengo mi proyecto que se está ejecutando realmente en Linux, pero yo lo estoy viendo en mi navegador de Windows, que es me parece muy conveniente. Tengo el logs de mi aplicación muy sencillo. No tuve ningún inconveniente con hacer esto. Simplemente es sencillo, instalar WSL, ya viene configurado para nosotros poder programar. Tampoco tuve inconveniente, por ejemplo, en correr test, que esto lo que hacen es que abren un navegador para ejecutar el test, que son de integración. No tuve ningún inconveniente con simplemente instalar lo que era el driver correspondiente de Chrome aquí en Linux y se ejecuta sin ningún inconveniente. Entonces son los problemas. Y se ejecuta y no sin ningún inconveniente. Entonces, como para ir resumiendo ya, WSL básicamente es una alternativa o es una herramienta que nos permite ejecutar un entorno de Linux en nuestra máquina Windows de manera más sencilla a las maneras habituales que nosotros conocemos y nos permite tener un ambiente de desarrollo que sea cómodo para nosotros y tener las ventajas de ambos sistemas operativos, tanto de Linux como de Windows.